Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre historias de arquitectura y de construcción de las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe. Y si hay una historia que tiene que ver con la construcción tanto en Entre Ríos como en Santa Fe, es la historia del túnel subfluvial. Y hoy nos vamos a meter en parte a recorrer gran parte de ese hito que fue para ambas provincias la construcción de esta obra pública entre los años 1962 y 1969. Vamos a conocer el Centro de Interpretación, el último edificio de los que construyó el túnel subfluvial, un edificio nuevo realizado por los 50 años del túnel que surgió de un concurso nacional de ideas que ganó el equipo liderado por el arquitecto Germán Müller, y con él vamos a hablar. Nosotros hablamos con él en el 2018, cuando este proyecto recién estaba realizándose al finalizar el concurso. Ahora hablamos con él con una etapa del edificio ya construido y vamos a recorrer gran parte de ese lugar y lo que aún queda para completar ese proyecto que ganó este concurso de ideas. Hablaremos con el arquitecto Müller y también con el ingeniero a cargo del túnel, el director técnico del túnel, que nos va a contar distintos contenidos que tienen que ver con la propuesta de este centro de interpretación, que es muy similar a lo que conocemos como un museo para recorrer lo que fue esta construcción del túnel subfluvial. También conoceremos lo que está pasando en el mercado inmobiliario. Vamos a analizar en detalle cómo está el mercado inmobiliario de la ciudad de Santa Fe y de lo que es ya el Gran Santa Fe también. Estaremos hablando con la gente de RIMAX para conocer cómo se está moviendo, cuáles son las tendencias y cuáles los productos más demandados hoy en día. Y lo que tiene que ver con obra pública, nos centraremos en la obra de desagüe pluvial de la cuenca La Santiagueña en la ciudad de Paraná, una obra que se está ejecutando, está en sus primeros meses de ejecución en la zona baja, cercana al río, pero luego va a ir ganando altura y también acercándose más al centro de la ciudad de Paraná, así que va a ser una obra que tendremos presente y tendrán presentes todos los paranaenses por muchos meses. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Winkelmann SRL, obras de ingeniería y ahora nueva planta de hormigón elaborado. Con obras, el gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Gran Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. OK Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Rotoblas, multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Y en esta primera parte del Proyectar nos vamos a meter de lleno en el proyecto del Centro de Interpretación que construyó el túnel subfluvial en una de sus dos etapas. Aún todavía resta el auditorio, la zona de terrazas, la parte que más metros cuadrados ocupa de este edificio, que comenzaremos a conocer con el arquitecto Germán Müller, uno de los ganadores de este concurso, quien lideró ese equipo que obtuvo el concurso allá en el año 2018 y hoy el edificio en parte ya es una realidad. Le preguntamos al arquitecto Müller cómo nace la idea de este edificio. Bueno, esto nace del 2018, que se convoca un concurso biprovincial para realizar el complejo cultural del túnel subfluvial. Apuntando a los 50 años del túnel que se cumplían en 2019, de que el edificio pueda tener
un centro de interpretación donde se muestra la historia de la construcción de este hito y un nuevo auditorio. Obviamente yo estoy en representación de un equipo que es más grande y fueron los que trabajamos en ese concurso que tuvimos la suerte de ganar y después desarrollar para que el túnel hiciera la obra. La gran apuesta fue, creo que, dividir el edificio en dos, porque nunca se hablaba de dos edificios, sino que era uno. Y nosotros, que se iba a ubicar al final, contra el country, contra el río, nosotros lo dividimos en dos para generar lo que se buscaba en bases, que también era crear una especie de parque, un recorrido, que haya dos instancias y que se culmine en la tercera instancia, que era el edificio de Mario Roberto Álvarez, que es el existente y el original. Y eso creo que también ayudó a la situación de la economía local, que pudiéramos construir una primera etapa gracias a que lo dividimos en dos. Si no, quizás era inviable construir todo junto. Se construyó la primera etapa, que es el centro de interpretación, que es un pequeño museo de la historia de la obra del túnel subfluvial, que es esta obra que ha sido tan importante para la región. Y ahora nos vamos a detener en la propuesta integral de este edificio. ¿Qué busca este proyecto arquitectónico en cuanto a reflejar la historia del túnel subfluvial? Una obra de ingeniería que fue realmente un hito constructivo para ambas provincias, no solo desde la obra en sí, sino también en lo que significó políticamente, económicamente y socialmente, no solo para dos ciudades como Paraná y Santa Fe, sino también para todas las provincias y para la integración de una gran región del interior de la Argentina. La propuesta es un recorrido que inicia en los estacionamientos que se planteaban en el inicio junto al peaje, y acá era un recorrido peatonal en el que uno casi que pasara por el museo, con una obra que simplemente es dos muros y una cubierta, también haciendo alusión a esa infraestructura que es el túnel, esa terminación de lo inacabado, si se quiere, del hormigón visto, del hormigón como elemento estructural. Por esto se pasaba, se veía la historia y se culminaba en el recorrido en el otro edificio, que se veía el video, y luego se subía a la terraza para ver el río Paraná y las dos antenas de cada lado de cada provincia, que son simétricas e iguales. Intentamos tener una paleta de materiales muy homogénea, como se ve, tanto los muros como las vigas, como la terminación, como los pisos son de hormigón o cemento, y adentro únicamente hay una caja de madera, de timbó, que es una madera de la zona también, con la que hacían las canoas los indios de la zona, muy liviana, que es como un cofre adentro que resuelve baños, sanitarios y oficina que necesita el programa para funcionar independientemente. El vidrio está en los dos extremos, casi como una membrana necesaria para la climatización únicamente, pero que permite traspasarlo visualmente al edificio y generar esa transparencia. A su vez, es un vidrio que tiene un tinte, obviamente, porque adentro hay que tener una atmósfera más controlada de luz, y se abre al oeste, o sea que el único momento que le entra luz es al atardecer. Entre vigas hay unos vidrios también que vamos a ver cuando vean las imágenes interiores, que deja pasar la luz casi del atardecer, como que durante el día está muy en sombra para ver la exposición, y al atardecer entra la luz al edificio. Y ya conocimos lo construido, ahora nos vamos a centrar en esta parte de la nota con el arquitecto Müller en relación a lo que resta construir. ¿En qué consiste la segunda etapa de este proyecto de centro de interpretación del túnel subfluvial? El otro edificio planteaba otra área que también un hall que se pensaba para exponer también. Planteaba, además del auditorio, como una cocina y un espacio foyer del auditorio para poder generar eventos también, y en ese momento en las bases se pedía que el túnel lo pueda usar para alquilarlo para algunos eventos que sean de teatro o algo así, que tenga un pequeño catering, y después la terraza, que era como una terraza pública donde se podía terminar el recorrido
y estar ahí a la sombra mirando el río. Eran dos actuaciones casi simétricas. Únicamente el otro edificio tenía, la terraza era un elemento metálico, pero después era igual la estética de este edificio. Creo que este tiene alrededor de 300 metros cuadrados y el otro tenía entre 700, 800, era como el doble o un poco más. Bueno, nosotros tuvimos hasta desarrollar el pliego y luego el túnel tomó la obra, una licitación, y bueno, también hubo un proceso muy respetuoso de nuestro trabajo, donde a su vez no estábamos implicados en la obra, pero siempre que fue necesario algún cambio o algún ajuste, se nos consultó y se respetó nuestra propiedad intelectual, si se quiere. Y bueno, también quiero halagar también el trabajo de las empresas que estuvieron acá, como la familia Josami y gente local que lo tomó también como un desafío y como algo propio, y logramos un buen resultado, creo, gracias a eso. Y más adelante vamos a seguir conociendo más detalles de lo que es el museo y el centro de interpretación del túnel subfluvial con el ingeniero Augusto Cortés. Pero ahora hacemos una pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Winkelmann SRL, obras de ingeniería desde el 2003, construyendo obras de infraestructura, redes de cloaca, agua, gas, telefonía y datos. Winkelmann SRL. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, furi y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Seguimos con este Proyectar. Si te gusta el túnel subfluvial y además esta obra como nosotros, te pedimos que nos aguardes unos instantes porque ya seguiremos conociendo más detalles. Ahora vamos a hablar de mercado inmobiliario y vamos a charlar con Marcos Providenti de RIMAX Futuro Santa Fe, una inmobiliaria, un servicio inmobiliario que realmente se extendió muchísimo en los últimos años por toda la ciudad de Santa Fe y lo que es ya el Gran Santa Fe. Le preguntamos a Marcos Providenti, un especialista del mercado inmobiliario, cómo ve el mercado en la ciudad de Santa Fe.
Nosotros tenemos bastantes datos porque las oficinas RIMAX, que hay 9 acá en la región, compartimos mucho la información. Esto generalmente se nuclea con la cantidad de escrituras, que es la otra información que nos da el registro de la propiedad, y se ve un alza de alrededor del 25% en la cantidad de transacciones que hay. Y por otro lado, vemos que el núcleo del desarrollo, al haber estado el dólar planchado durante bastante tiempo, generó que empiece a haber un aumento en el costo de la construcción en dólares, siempre hablando. En pesos siempre hay aumento, en dólares empezó. Entonces el inversor empezó a decir, bueno, volvamos a la inversión inmobiliaria, y aquellos constructores que pudieron sostener un precio estable, se empezó a ver como una rotación en los productos de desarrollo. Otro de los núcleos que vimos muy bien y que anda es toda la zona de countries. En todos los countries se empezó a rotar. Nosotros hablamos de rotación cuando un producto, un stock o propiedades que nos han dado a la venta. Pensá que nosotros acá en Santa Fe, entre todas las oficinas RIMAX, tenemos casi 2.000 propiedades a la venta. Entonces los datos son bastante significativos. Y entre todas las oficinas estamos arriba de las 300 transacciones por mes. 300 es... Cuando hablamos de transacción hablamos de uno que vende y uno que compra, ¿no? Como también compartimos operaciones con otras inmobiliarias, por ahí tenemos o la punta que compra o la punta que vende. Entonces en total 300 por mes. Por lo cual hay, en contra de lo que se cree, un mercado activo. Y no hay que ser un gran observador para ver el fenómeno que se da en varias ciudades en lo que tiene que ver con el sobrestock de viviendas y departamentos en venta. Algo que podemos observar al ver la gran cantidad de carteles. Esto se da porque hay mayor expectativa de vender unidades que la que realmente el mercado termina comprando. Le consultamos por este fenómeno a Marcos Providenti. Yo estoy yendo y viniendo a España y después de 13 años estar en el rubro inmobiliario, vi lo que es un mercado que se llama, donde el comprador elige el precio, y allá en España hay mucho más dinero que propiedades a la venta. Quedé como, wow, lo sabía, pero nunca lo pude vivenciar como lo estoy viviendo ahora. En contraposición en Argentina, donde hay lo que se llama un sobrestock, y realmente el propietario no está dispuesto a poner la propiedad al valor que el mercado está dispuesto a pagar, entonces empieza como a sobreestoquear. Aquellos clientes o propietarios que tienen un para qué claro, que entienden que ese dinero lo pueden volcar en otro lugar, o ya saben qué comprar y lo que compran también está a precio de mercado, empieza ahí la cadena de operaciones. Sin embargo, esta es una tendencia que después de 2017, 2018, en su momento con los créditos, hubo como una alza, y ya ahora vuelve a pasar esto que estás diciendo, donde hay muchas más personas que quieren comprar que las que quieren, muchas más personas que quieren vender que las que quieren comprar. Y otra de las cuestiones que observamos en los últimos tiempos es la mayor demanda inmobiliaria en las periferias de los centros urbanos. La pandemia, el teletrabajo y nuevas formas de vida generaron un cierto boom en lo que tiene que ver con lo inmobiliario y con lo constructivo en zonas aledañas a los grandes centros urbanos. Le consultamos sobre este fenómeno a Marcos Providenti. Hubo un boom entre la pandemia y la pospandemia, loteos, desarrollos, acá en Santa Fe lo que tiene que ver con Santo Tomé, incluso se empieza como a armar un corredor de acá hasta Coronda, como que ya empieza a ser un gran Santa Fe. Muchas personas también dicen, che, me quiero hacer mi casa, y tal vez personas que lo que vemos que estaban ahorrando dinero dicen, che, me agarró la pandemia, lo ahorré y me podría haber tenido mi casa en las afueras, vivido en la naturaleza. Entonces, primero se descomprimió. Otra de las tendencias que está pasando
tiene que ver con el teletrabajo o el trabajo a distancia. Entonces mucho de lo que eran locales de oficinas se vaciaron y hoy te podés ir a trabajar a cualquier lugar y el que elige, no elige la ciudad, empieza a irse a las afueras, a lugares con mucho más vegetación. Está sucediendo esto que estás diciendo. Y ahora nos vamos a detener puntualmente en los desarrollos inmobiliarios. ¿Cuál es el fenómeno que se observa hoy? Lo que yo vi que pasó con las desarrolladoras es que sobrevivieron las desarrolladoras fuertes. Y había mucho del nos juntamos entre 3, 4 amigos, arquitectos, abogados, inmobiliarios, y querían hacer proyectos, pero los millones de pesos que se manejan a la hora de hablar de una construcción son pocos los que pueden realmente tolerar golpes fuertes como una pandemia, o como crisis, o con desfasajes, o una inflación del 90%. Entonces lo que estamos viendo es que las empresas fuertes, con historia, ordenadas financieramente, son las que están subsistiendo, eso por un lado. Y después lo que empieza a rotar tiene que ver mucho con ubicación. Acá en Santa Fe lo que tiene que ver entre bulevares, todo lo que tiene que ver entre Boulevard Pellegrini y Boulevard Galvez, y para el norte, para afuera anda muy bien, el microcentro. Lo que en un momento vimos como un sobrestock, dijimos, epa, se están lanzando muchos proyectos, ¿qué va a pasar? Hicimos un relevamiento y dijimos, un relevamiento de todo, ¿no es cierto? De todas las obras nuevas. Sin embargo, por esto que te decía antes, al haber estado el dólar planchado y al haber otro tipo de financiación que están ofreciendo hoy las desarrolladoras, por lo menos acá nos ha ido muy bien en lo que tiene que ver con la venta de desarrollos. Apareció como una oportunidad que el cliente inversor la vio y hoy todos los proyectos que lanzamos, absolutamente todos, están en marcha. Que lanzamos me refiero comercialmente, porque hay muchas constructoras y desarrolladoras que vienen y eligen a RE/MAX Futuro para comercializar, ¿no es cierto? Y dentro del subrubro de desarrollos inmobiliarios hay distintos tipos de productos. Aquí en Proyectar vamos conociendo y analizando muchas veces nuevos edificios, nuevos productos que atienden a mercados específicos. ¿Cuáles son, según el especialista en mercados inmobiliarios, los productos que se imponen hoy en día? El caballo de batalla del desarrollo inmobiliario es el departamento de un dormitorio entre los 42 y los 52 metros. Ese producto que en un momento también se vio paralizado porque la pandemia había cerrado las universidades. Al volver a abrir las universidades, volvió a aparecer la demanda de alquileres. Hubo también una brecha entre el alquilar una propiedad que vale, un departamento de un dormitorio que está entre los 55 y los 70 mil dólares. Alquilarlo a 25 mil pesos no tenía sentido. Sin embargo, ahora entre la inflación, los estudiantes que están viniendo, entonces entre la oferta y demanda, más la inflación, volvió a ser accesible para el inversor con un dólar planchado. Dijo, bueno, ahora por lo menos puedo tener una renta. Si no, durante mucho tiempo los que veíamos gente que decía, prefiero guardar el departamento, ni venderlo, ni alquilarlo. Hoy, ya a principio de este 2022, vimos que eso se revirtió. Hoy ya un departamento en Santa Fe, en este momento, en junio, estamos viendo que está de los 45 mil pesos para arriba, de acuerdo a las prestaciones, que en dólar estamos hablando de un dólar blue de arriba de los 220 dólares aproximadamente. Entonces cuando eso, 220 dólares por 12 meses, es decir, alrededor de 2.500 dólares, un departamento de 50 a 55 empieza a ser una renta que oscila el 3, 3,5, 4% anual, que es bajo a niveles internacionales, pero en que empieza a volver a ser atractivo para el inversor entre tener la plata parada, la vuelca a esa inversión. El producto premium se vende. ¿Qué pasa con el producto premium? Generalmente estamos viendo que el que se muda a un premium está dispuesto a pagarlo, pero no desde el pozo, no desde el inicio de obra. Entonces los desarrolladores que eligen
tener un producto premium tiene que estar muy sólido económicamente, porque por ahí se consigue la tierra inicial para hacer el aporte a un fideicomiso o la empresa, pero después el que se va a mudar dice: yo quiero ir y mudarme ya, quiero la amenity ya, no está dispuesto tal vez a esperarlo esos 4 años. Ahora, cuando el producto está terminado o a terminarse en el último año, el producto terminado es de lo que menos stock hay hoy. Si hablamos del sobrestock, el producto del edificio de 2, 3, 4 dormitorios con buenos amenities, bien ubicados, diría que es el producto de más demanda y donde aquí sí aparecen los dólares para comprarlo, a diferencia de la mayoría del mercado que hay mucho de permuta. Te doy un departamento, una cuota, pesos, dólares, auto y muchas cosas más que se le contaron, las cosas que estamos viendo que hoy se entregan. Pero bueno, es la forma que tuvimos de los que estamos en la intermediación de acelerar. Concientizamos a los propietarios de que hay que empezar a aceptar, si no, no se iba a vender. Y algunos lo entendieron. Y es interesante la visión que nos da Marcos Providenti en relación a lo que sucede con los productos premium, que realmente es algo que observamos no solo en Santa Fe, sino también en la ciudad de Paraná, con lo que pasa con estos productos en el mercado. Pero mucho se ha debatido también esta semana, la que pasó, en relación a los alquileres. Hay un proyecto de ley, la ley de alquileres, que se está tratando en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados en esta semana, pero que tiene distintas visiones. Un proyecto de ley que ya fue aprobado hace varios años y que generó más problemas que soluciones en el mercado inmobiliario. Le consultamos sobre la visión del titular de RE/MAX Futuro en Santa Fe de este tema, de la ley de alquileres y sus distintas miradas. Mira, voy a decir algo que no es demagógico, pero para entenderlo también. O sea, se habla mucho del inquilino que no puede pagarlo. Y es cierto, es un tema macroeconómico y, yo me quiero ir a alquilar y no me alcanza. Pero también ponete del lado del propietario que dice: yo hice una inversión y lo que me están pagando... Y hay personas que viven, hay personas que dicen: yo tengo dos propiedades y vivo de esto. Y también hay que entender que esa persona dice: pero si yo lo alquilo a esto, más lo que tengo que pagar de despensa, más la FIP y demás, tampoco me es rentable. Entonces, esa brecha que se genera, que tiene que ver con cuestiones macroeconómicas, es: ¿cómo se resuelve? Porque el propietario no está conforme y el inquilino no está conforme. Para el inquilino le parece caro y al propietario le parece barato. La ley fracasó. Las dos partes dicen que fracasó, porque el inquilino dice al final la inflación que es de 55, 60, 70%, entonces no sé hasta dónde fracasó la ley, o lo que está fracasando tiene que ver con la economía, los sueldos y la rentabilidad que un propietario puede tener en una Argentina golpeada para las inversiones. Me cuesta a mí ser optimista. No lo trato en profundidad, entonces tampoco quiero... Pero me cuesta que se pueda regular cuando, en definitiva, para mí tendría que ser a libre oferta y demanda. De esa forma, esto también impulsaría a que se puedan producir mucho más, porque entonces el inversor diría: si esto es libre y demanda, y bueno, si se puede pagar hasta este monto, tal vez habría que salir a construir otro tipo de producto, tal vez en otra zona. Hoy todo lo que tiene que ver con regulación, por lo menos en estos 13 años que yo estoy en el rubro inmobiliario, no he visto que beneficie al sector. Tiene mucho más que ver con cuestiones políticas de demagogia, donde mirá, te presento esta ley, así que votame, pero al sector de ninguna forma ha beneficiado este tipo de regulaciones. Y si hablamos de cambios y de innovaciones, el mercado inmobiliario los viene mostrando a lo largo de las últimas décadas. Y la aparición de las franquicias como RE/MAX y nuevos servicios inmobiliarios también cambian la manera en que los actores se desenvuelven dentro de este sector. Realmente que un fenómeno para analizar, que ha despertado sus polémicas, que sucedió aquí en la provincia de Entre Ríos, pero que no podemos desconocer que son sistemas y cambios que han llegado para quedarse.
al haber un mercado donde está restringido lo que tiene que ver con la cantidad de operaciones y donde también se ve que cada vez hay más inmobiliarias, la llegada de las franquicias como RE/MAX y muchas más que están llegando. En Entre Ríos ahí hemos tocado y nos hemos ido, pero la idea es volver a Paraná pronto y ya se está viendo la posibilidad de volver a llegar. Y si vos ves el país, ya hoy hay muchísimas franquicias que están llegando en todas las provincias. Son muy pocas las franquicias muy pocas las provincias donde la franquicia no ha llegado. ¿Y cuál es el éxito de la franquicia? Porque algunos dicen, pero eso es mucho marketing. Una franquicia como RE/MAX, que ya hace 15 años que está en Argentina, no podría subsistir solo de marketing. Tiene que ver con el servicio que prestan. Recién hablábamos de cómo se puede, por ejemplo, en el campo, a alguien que decide vender un campo, dar mayor servicio, y es a través de la contratación de drones, de informes. Lo mismo pasa en el día a día. Quien quiere vender una casa y va a pagar un 3%, dice, ¿por qué te voy a pagar un 3%? ¿Porque tenés una matrícula? No me es suficiente. ¿Qué más? Entonces, atrás de esto viene el servicio, que creo que hay inmobiliarias tradicionales que están entendiendo esto. Algunos todavía están ahí como, esto es mío, no quiero cambiar, no se hace así. Todavía están en una guerra y no se entiende que lo que en realidad se está planteando acá es un servicio diferencial. Nada más, no hay mucho más que eso. Por eso la gente termina eligiendo. Yo te tiré los números recién. Hay mucha transacción que estamos haciendo quienes estamos en franquicia. ¿Y por qué? Y es porque el cliente ve que se le da un buen servicio, se siente atendido, no solo desde lo técnico, que es muy importante, sino también un montón de lo que se habla hoy de las cuestiones blandas, de entender qué hay atrás de esa venta, de la casa, del que fallece, del que se divorcia, de los hijos que nacen. Hay algo mucho más interesante atrás para trabajar que simplemente el valor de un metro cuadrado. Quienes entienden esto están pudiendo hoy ir al mercado y operar. Y dejamos este tema de lado y hacemos una pequeña pausa. Y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. En Entre Ríos podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad. Con obras cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, Fury y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Tercer bloque de Proyectar y ahora vamos a hablar de obra pública y vamos a conocer el proyecto de desagües pluviales de la cuenca La Santiagueña, la obra que se está ejecutando, y para eso vamos a hablar con el ingeniero Sergio Daverio de la empresa 40. El ingeniero nos va a contar en qué consiste esta obra, cuál es la zona que está siendo abordada desde los trabajos técnicos, cómo se aprovechó los meses en los que el río estuvo bajo justamente para hacer la desembocadura de estos
desagües pluviales y cuáles son plazos y costos de esta obra en la ciudad de Paraná. Bueno, la obra se llama Desagües Pluviales, Cuenca La Centelleña, Subcuenca Corrientes. La Subcuenca Corrientes tiene aproximadamente unos 60-70 hectáreas, que son los que abarca un poco la obra. Y consiste en la captación de los desagües pluviales desde calle Corrientes hacia el río, a través de desagües pluviales, digamos, en distintos tipos de secciones. Ahí tenemos conductos de hormigón armado, tenemos conductos pluviales de PVC, y todo se hace a través de captaciones que van a esos conductos y terminan desembocando, digamos, en el río. En la costanera, en la zona donde se hace generalmente la fiesta del mate, ahí se hizo toda la obra de descarga del río, que consiste en la colocación de gaviones y piedras, gaviones con piedras escalonadas, que ahí hace la desembocadura. ¿Qué es un gavión? Un gavión es una estructura prismática de alambre que contiene toda la piedra basáltica, y esa estructura prismática de alambre es revestida con PVC y hace que contenga y que no se desborde toda la piedra, ¿no es cierto? Tuvimos la suerte de hacerla cuando el río estaba bajo, no ahora que está crecida, que creció entre 2 y 3 metros. Y nosotros calculamos que hemos echado casi 300 toneladas de piedra basáltica para sostener todo la barranca y el derrumbe que puede producirse, ¿no? El plazo de la obra es de 20 meses. Creemos que se va a extender un poco más, de hecho ya se ha extendido un poco más por todo este tema que se ha parado durante la fiesta del mate y todo, que estuvo paralizada la obra. Es una obra que sale, en este momento el costo es 325 millones, la obra básica. Y bueno, pensamos cumplirlo en lo que podamos, digamos, los plazos que vayan saliendo, ¿no? Y esta obra pública que se está ejecutando con fondos del gobierno de la provincia de Entre Ríos en la ciudad de Paraná, en los próximos meses va a intervenir zonas urbanas muchísimo más pobladas de la que se intervino en la Costanera Baja. Eso genera también que haya una interacción cotidiana con un montón de infraestructuras urbanas y presenta realmente un desafío muy especial para una obra de este tipo. La obra exactamente no te puedo decir, pero sí, arranca ahí en la Costanera y llega hasta calle Corrientes, la cuenca alta, la calle Corrientes, por un lado, y por otro lado calle Salta, casi hasta la placita de los bomberos. El desafío un poco son las interferencias con todos los servicios que puede haber, ¿viste? Sabemos que hay de fibra óptica, gas natural, agua de red, de desagües cloacales, todo ese tipo de cosas que hace que no vaya el avance todo lo más rápido que se pueda. Pero bueno, estamos sorteándolo de a poco, ¿no? Te vas encontrando con cosas que por ahí no están relevadas a través de los entes públicos. Bueno, tenés que resolver por ahí en el momento. Pero bueno, se va sorteando, tenemos la ayuda de los distintos organismos, de NERSA, de Gasnea, la misma municipalidad a través de la Dirección de Obras Sanitarias. Y bueno, estamos, como quien dice, formando un equipo como para que esto salga encaminado, ¿no? Y ahora el ingeniero Daverio de la empresa 40 nos va a contar por qué esta obra va a generar problemas en el tránsito en lo que es la zona de la ciudad de Paraná. Yo creo que cuando se llegue a la parte alta, que digamos de calle de la Torre Rivera para aguas arriba, más arriba, o sea, calle San Juan, calle Nogoyá, calle Salta, se va a complicar un poco la vida de los vecinos, porque realmente hay que cortar las arterias,
Las cuadras una vez cortadas están aproximadamente un mes, ¿viste? sin volver a ponerse en funcionamiento. Así que yo creo que sí, va a ser un pequeño trastorno para el vecino, pero a su vez va a redundar en una mejor calidad de vida el día de mañana, porque todas esas arterias en los días de lluvias están prácticamente inundadas. O sea, vos has visto calle Corrientes que corre el agua de bote a bote, así que yo pienso que se va a solucionar en gran medida ese problema, ¿no? Y por último, el ingeniero Sergio Daverio va a detallar cómo son estos conductos de los desagües pluviales, cómo funciona esta red y lo que implica una obra de estas características, que no es solo la realización y la ejecución, que en un ámbito urbano tiene sus complejidades, sino también el mantenimiento, porque gran parte de las bocas de captación del agua tienen que estar limpias, sobre todo en épocas de otoño y de invierno, donde gran cantidad de hojas de los árboles pueden llegar a tapar estos conductos y a generar problemas en las infraestructuras. El sistema de captación es a través de cámaras comunes de hormigón armado, como hay en calle México, en calle Cervantes. Son conductos de captaciones que están en los cordones, y esos conductos de captaciones llevan al conducto principal, que generalmente va por el eje de la calzada, y ahí van descargando el eje de la calzada y ahí van dirigidos hacia el río. Es simple, no es muy complicado. Generalmente, si hay cloaca, se va un poquito al costado de la cloaca, o sea, del eje de la calle un poquito al costado. Una vez que se entrega la obra, hay 6 meses de garantía, y una vez que la recibe, en este caso la va a recibir la provincia y se la va a trasladar al municipio, hay que hacer, ¿no es cierto?, el tema de mantenimiento de estas bocas de registro. Una cuestión importante por el hecho del tema de las cámaras de captación, que se pueden llegar con basura a tapar. Se prevé que van a tener que trabajar en la limpieza de todo eso. Y dejamos este tema de lado y en el próximo bloque de Proyectar seguimos conociendo más sobre el centro de interpretación del túnel subfluvial. Pausa y ya seguimos con más Proyectar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en nuestras redes sociales. Grosteiner es arquitectura en contenedores. Es simplicidad constructiva y sofisticación. Es calidad y optimización de recursos. Es tu próxima casa. Línea vivienda premium, agro, office, furi y multiespacio. Proyectos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Best. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. Best. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, Steck, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar.
Último bloque en el proyectar de hoy. Vamos a volver a conocer el centro de interpretación del túnel subfluvial. Vamos a detenernos en otros aspectos y para eso vamos a hablar con el ingeniero Augusto Cortés, director técnico del túnel subfluvial, que nos va a contar sobre los elementos que encontramos en esta especie de museo que intenta revivir lo que fue un hito en la historia de la provincia de Entre Ríos. La construcción de un túnel que pasa por debajo del río Paraná y es la primera obra de ingeniería de este tipo realizada a nivel mundial que se apoya en un río con lecho de arena. Realmente que un hito que todos conocemos y que muchos valoramos por lo que significa y por lo que es para la historia tanto de la provincia de Entre Ríos como de la provincia de Santa Fe. El ingeniero Augusto Cortés y lo que encontramos en este centro de interpretación del túnel subfluvial. Este espacio complementa la visita guiada que se hacen todo el año acá por el túnel, cuando vienen las delegaciones. O sea, la visita guiada comienza en el complejo social, que te estábamos comentando recién, y termina y viene para este lado, digamos, para la zona de comando, el emplazamiento del centro de interpretación que está a la espalda nuestros y la sala de comando del túnel. Acá lo que ustedes ven, como explicó el arquitecto recién, ven es una estructura nueva que se hizo, que lo construyó el túnel subfluvial y tiene en sus paredes puesto fotos seleccionadas por el grupo del túnel que trabajó en ese momento, la gente de archivo y los encargados técnicos del montaje de este edificio. La idea era, digamos, plasmar en 4 o 3 fotos cada uno de las etapas de la construcción del túnel. Así el momento de la parte de lo que es la concepción donde se hacían los tubos, vendría a ser donde se generaban los tubos. Después la etapa siguiente, que era la etapa de las armaduras y la parte de encofrados. Después el proceso del hormigonado, que fue uno de los procesos muy claves del túnel. Y después se muestra la herramienta más importante que tuvo el túnel, que fue la isla flotante, que en paralelo con las dragas hicieron el trabajo fundamental de profundizar los tubos, de meter los tubos en su lugar, en su posición original, en su posición que tienen ahora. Y también se ve los momentos de construcción de las rampas, de los edificios de peaje, de los edificios de ventilación, donde estamos aquí, el edificio de ventilación, donde están los motores, y como te decía, los edificios de peajes, y en una etapa que se hizo en el periodo de los 90, que fue la cubierta del túnel, que todos sabemos que fue hecha en la década del 90, que permitió darle estabilidad definitiva al túnel subfluvial. Y quienes no fuimos testigos de lo que significó la construcción del túnel, pero escuchamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, lo que era la provincia de Entre Ríos antes de la construcción del túnel subfluvial, realmente que podemos valorar una obra de este tipo y lo que significó para toda la infraestructura de la región. También con un gran impacto en todo Santa Fe y en toda la zona cercana a la obra. Pero para eso se aplicaron tecnologías de última generación para la época y gran parte de eso con videos, con maquetas y con distintos elementos y equipamientos que se utilizaron en esa época se pueden encontrar en este centro de interpretación. Hay un plano que, digamos, posiciona el túnel en el tiempo relacionado a la construcción de los otros puentes, haciendo hincapié
por ejemplo, Rosario Victoria y los demás puentes que se hicieron antes. Un mapa muy gráfico que cuando viene una delegación uno le muestra dónde está y la temporalidad de en qué momento se hizo esta obra, que fue siempre previa, y las otras obras, culminando con el 2003 del Rosario Victoria. Después hay dos estructuras que se le imaginaron los chicos. En una están una secuencia de mapas, de planos, digamos digitalizados, que uno por ejemplo viene y se pone ahí y empiezan a correr cada 10 segundos el plano, entonces uno va viendo de esta selección los distintos tipos de armaduras, los cortes del túnel de ese momento, los planos que le llaman de conforme de obra. También hay otro lugar donde hay otro televisor donde se ven la firma de los tratados, digamos la parte legal, la parte de letras. Y del otro lado del mismo edificio, que invitamos a la gente a venir a visitar, hay elementos de museo. Esos sí son bien elementos de museo que corresponden a a herramientas o equipamientos alemanes o japoneses que se usaron en su momento en la construcción del túnel en el periodo 62-69. También hay dos televisores grandes donde hay una proyección permanente de videos cortos de la construcción de un lado y del otro, entonces cuando alguien viene a ver, pues se puede enganchar con esa imagen de cómo se construyó el túnel, más allá del video más largo que se da en el complejo. Las maquetas son muy, muy instructivas, muy educativas, quiero decir. La gente cuando viene, se engancha muchísimo con eso, porque realmente la maqueta, tanto la de la longitudinal como la de los cortes, clarifican muchas veces las preguntas que la gente tiene respecto, si todos preguntan si está enterrado, si está arriba de... Entonces esas maquetas, a la gente le contesta todas las preguntas, a las inquietudes que ellos traían o que trae toda la gente, decir cómo está el túnel. Y eso es muy importante. Tenemos maquetas de corte, pequeñas maquetas de corte, y tenemos la maqueta de colocación, donde se puede apreciar justamente el proceso histórico de la colocación del tubo, qué hacía la draga, qué hacía la isla flotante, qué hacían los distintos empleados en ese momento o obreros de ese momento, en ese momento de la construcción. Y realmente que es también muy valorable poder transmitirle a los más jóvenes lo que implica una obra de estas características y todo lo que significó en su época. Para esto sirven estos espacios y para esto también se debe finalizar la segunda etapa de la obra, que permita realmente ampliar y darle otra escala a un proyecto como este. Le consultamos a Augusto Cortés cuándo se puede pensar en la construcción de esta segunda etapa y cómo funciona actualmente este centro de interpretación. Para todos aquellos que están viendo este programa y que le dan ganas de ir a conocer este nuevo espacio en el túnel subfluvial. En su momento los directores plantearon el proyecto de tipo integral. Hoy no tenemos, no están los fondos, para hacer esa obra. Entiendo que eso quedará en la política de la futura política. Hoy entendamos que económicamente el país, no sé si daría para, más o menos en línea con lo que es el arquitecto, poder llevar adelante esa obra. Esta obra fue bastante difícil también de llevar adelante, atravesado también en su periodo final por la pandemia, igual que la del complejo. También nosotros fuimos afectados por ese proceso que fue bastante difícil, las obras a mitad de camino, la dificultad de conseguir el recurso, que eso fue muy dificultoso. Pero entendemos que la consecución del trabajo, la obra muy bien terminada y hecha bien por la empresa, y un producto que la verdad que venir a visitarlo es excelente. Las delegaciones, de lo turístico, de lo educacional, de lo cultural, es muy importante tener este tipo de estructura en nuestro lugar.
Puede venir cualquier vecino, cualquier persona que cruce. Acá los chicos, los guías, que son pasantes guías de las universidades, tanto de Entre Ríos como de Santa Fe, ellos van a acompañar, venga uno, venga cinco de una familia. El otro día 2 colombianos había, y le hacen el recorrido idénticamente a que lo pueda hacer una escuela de 30 chicos, estuvieron gente de hockey. Vez pasada, cuando se hizo el campeonato, estuvieron recorriendo las instalaciones. De todos los días, de 8:30 a 17:30, la visita completa se hace empezando en el complejo y terminando en sala de comando, que le van a explicar con mucho más detalle lo que estoy diciendo ahora. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Winkelmann SRL, obras de ingeniería y ahora nueva planta de hormigón elaborado. Con obras, el gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Gran Emprendimientos, arquitectura como valor agregado. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. OK Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Rotoblas, multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Y nos quedamos sin más tiempo en el Proyectar de hoy. Les agradecemos por estar ahí del otro lado y también agradecemos a la gente de My Sandy, que tan elegante nos viste como cada programa, el local de ropas de hombres y de mujeres en calle Urquiza, aquí en la ciudad de Paraná. Nosotros nos despedimos, los invitamos como siempre que recorran nuestras redes sociales con distintos contenidos a la semana y la semana que viene nos volvemos a encontrar en este mismo espacio. Chao.